Muy buenos días. Estamos grabando el video de Textos Literarios 1 como evidencia porque en la hora de la clase no tuve luz. Coloquialmente decimos se fue la luz. Entonces estuve un rato con los muchachos, pero no me permitió esta falla grabar el video de la manera prístina, original. Entonces estoy aquí dejando esta evidencia para señalar la clase que vimos y comentarla a posteriori. El tema es la literatura cristiana y surge así. En primera instancia, el Imperio Romano, que era el más poderoso del mundo, poco a poco fue declinando, fue aniquilando su poderío debido a las fuerzas extrañas que asolaban la riqueza y la grandeza de este imperio, lo que los romanos le llamaban los bárbaros. Poco a poco se fue minando su poderío hasta que por fin finaliza y da inicio a una nueva etapa en la historia que se conoce como Edad Media, que dura, según los historiadores, un lapso de 1000 años. Entonces, a la par iba emergiendo una nueva forma de creer, de pensar en el aspecto religioso. Las ideas de Cristo se empiezan a propagar primero como una secta en la Roma. Los primeros seguidores de Cristo, los cristianos, se reunían en catacumbas, lugares ocultos, subterráneos, para practicar su fe, ya que eran objeto de persecución por parte de las leyes romanas, quienes señalaban que estaban minando la creencia de los jóvenes y de la población romana con ideas contrarias a la religiosidad de este pueblo romano, ya que ellos practicaban el politeísmo, es decir, la creencia en muchos dioses. Entonces llega el cristiano con la novedosísima idea de la creencia en un solo Dios, el monoteísmo. Y los primeros cristianos fueron objeto de persecución. Se les ponía a luchar, entre comillas, contra fieras en el Coliseo romano, a sabiendas pues, de que iban a perder, ¿no? Esto iba a servir como escarmiento para los futuros cristianos que osaran practicar su fe. Se habla incluso de que Nerón utilizaba los cuerpos de estos creyentes como teas para alumbrar los pasillos de los palacios. Y aún así, la religiosidad cristiana se fue propagando, primero en comunidades y poco a poco se fue abriendo al público. Y aparecen una serie de pensadores que se llama la patrística. Esto es el conjunto de padres de la iglesia que empezaron a propagar ya de una manera formal a través de escritos las ideas de la nueva doctrina. Y aparecen grandes personajes como San Agustín con su obra autobiográfica, la de las Confesiones. Aparece también San Cristóbal, Gregorio Magno, San Ambrosio, entre otros. Y la parte nuclear de los temas que desarrollaron fue fragmentos o comentarios de la Biblia. Y lo hacían porque aparecen otras nuevas corrientes dentro del cristianismo que no estaban apegadas a las creencias oficiales, los arrianos, los maniqueístas, entre otros, que no aceptaban determinados puntos de vista, dogmas de la iglesia. Por ejemplo, algunos rechazaban la divinidad de Cristo,
lo veían como un ser humano excepcional nada más. Y así otras creencias, ¿no? Entonces los padres de la iglesia empiezan a desarrollar una literatura con contenido altamente cristiano, y esto fue una base muy importante en la literatura medieval. Estos escritos tenían como finalidad esclarecer los puntos de vista de la iglesia, que empieza a cobrar también el nombre de eclesiástica, la literatura eclesiástica. Y se hacen, decíamos, comentarios a libros bíblicos, a personajes importantes de esta fe religiosa. Y tan importante fue que con el tiempo la religión católica se hizo oficial en casi toda Europa, y que posteriormente fue traída a México y a la Hispanoamérica por los españoles, portugueses, que llegaron a nuestro continente con esta fe que choca obviamente en una forma muy drástica con las creencias que aquí también se tenían. Por ejemplo, en la cultura azteca también era politeísta. Se dice que tenían más de 200 dioses. Entonces, poco a poco van emergiendo, pues, estas nuevas formas literarias con alto contenido religioso, cuya influencia va a ser muy determinante en algunos siglos. Incluso se habla de que la reina Isabel, la católica, justamente, escribe o firma un decreto en el que no se podían escribir libros en las Américas que no fueran con contenido religioso. El argumento era que los indígenas no se distrajeran y que pusieran toda su atención en la nueva mentalidad religiosa católica. Entonces, los únicos libros que se podían escribir eran de contenido religioso. Y esto perduró mucho tiempo aquí, concretamente en México, ¿no? Pero sus raíces vienen desde la patrística, que dijimos, esta palabra engloba los escritos de los padres de la iglesia. Con el tiempo van a aparecer otras formas de escribir en la literatura europea, los famosos mester, que significa oficio. Surgen dos, el mester de clerecía y el mester de juglaría, que vamos a ver de una manera más formal en las siguientes sesiones. Mester de clerecía, ¿no? Oficio de los clérigos, los religiosos. Y la idea era también propagar la nueva fe en las masas, en la gente. Y hubo escritos muy buenos por parte de los padres de la iglesia, que, insisto, tenían, entre otras intenciones, desarraigar las formas no oficiales que iban surgiendo dentro del mismo cristianismo. Es decir, era un combate literario de las ideas que no se apegaban a la cuestión oficial dentro de la iglesia. También fueron excelentes oradores los padres de la iglesia, algunos de ellos como San Cristóbal, San Crisóstomo, que atraían a las masas en los oficios litúrgicos religiosos con la elocuencia y la retórica que ellos desplegaban en sus sermones. Y poco a poco se extendió esta religión hasta que la oficializó Carlomagno con el Sacro Imperio Romano, y ya la religión católica se instaura como oficial. Entonces, este video es una muestra de lo que estuvimos trabajando en Literarios 1, que, insisto, por cuestiones ajenas a mí, no se pudo grabar en el tiempo y la forma debido. Entonces, para la siguiente sesión vamos a recapitular este tema y a entrar al mundo de la literatura medieval, en donde
se combina lo profano con lo religioso. Lo profano no es una palabra mala, simple y sencillamente es un contenido que no tiene tema religioso. Entonces, surgen, insisto, los dos modos de trabajar esta literatura, el Mester de Clerecía y el Mester de Juglaría, que fueron personajes muy queridos por la gente, artistas populares, y también surgen artistas, literatos cultos que reciben el nombre de trovadores, y por ahí otros que también hicieron algarabía con su forma de ser, de escribir, de vivir, que eran los goleardos, que toman el nombre del obispo Goliat y de los que ellos se autonombraban seguidores. Entonces vamos a profundizar estos temas en la siguiente sesión. Y una vez más, este video queda como muestra de que se estuvo dentro del tiempo y forma, pero la tecnología hizo de las suyas, se fue la luz y nos cortó la grabación original, el contenido. Y sí hubo tiempo de que algunos alumnos participaran con sus investigaciones, sus trabajos, pero los invito a que vean el video para ver lo que continuará en las siguientes, si Dios, y seguir con este recorrido literario que iniciamos desde la tradición oral, pasando por las grandes literaturas como la hebrea, la griega, la latina y la patrística, que era la que nos iba a ocupar hoy, para entrar de lleno al mundo medieval. Así que, una vez más, dejamos esto como evidencia y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.